Bueno, hola a todos y a todas. Todas. Noches. No, Estoy oyendo un eco. Porfis, a quienes tengan ahí el micrófono abierto. Bueno, una sesión más de nuestro miércoles de tinta que nos encontramos una vez al mes. Yo estoy muy emocionadísima pues de estar reunidos hoy. Primero porque ya vamos a estar compartiendo con lectores de Perú y Chile, que eso sin duda alguna va a enriquecer nuestra mirada y nuestra lectura. Sobre todo el libro que vamos a hablar hoy, que es El curioso incidente del perro a medianoche de Mark Haron, pero estoy muy feliz de tener a la maravillosa autora colombiana Pilar Quintana, que no me dejarán mentir. Pilar, te pidieron mucho. Ellos cuando hablen vas a ver que estabas en la lista de curadores y curadoras soñadas, así que bienvenidísima Pilar, gracias por toda tu generosidad con la que acompañaste este proceso, por estar aquí acompañándonos. Y bueno, sin más, quiero darte la bienvenida y hola. hola, hola querida Sandra y hola a todas y todos los que nos acompañan hoy. Qué emocionante estar acá por fin, después de tanto tiempo, ¿cierto? Que este proceso es largo. Este proceso es largo porque aunque ellos no lo saben, llevamos yo creo que más de 6 meses trabajando como en toda esta experiencia que hoy culmina, bueno, de pronto más adelante con alguna sorpresa, pero hoy culmina con este encuentro y que ustedes pueden tener y aprovechar a tener aquí a Pilar de cerquita. Así que de verdad, Pilar, muchísimas gracias. A vos, muchas gracias por invitarme. Bueno, yo quiero comenzar esta conversación. Nosotros en la revista pusimos una frase que dice Mark Haron, que dice que la lectura es una conversación. Todos los libros nos hablan, pero un buen libro también escucha. Yo te quería preguntar a ti, después de todo lo que has leído en tu vida como escritora, que por supuesto te hacen la escritora que eres, ¿tú qué escuchaste de este libro de Mark Haron que al final llegó a las manos de todos los suscriptores? Bueno, yo creo que este libro tiene una virtud que a mí me gusta mucho en los libros y es que te cuenta una historia en la superficie y otra en el fondo, ¿no? Que yo creo que eso es algo que un buen libro debe lograr. Pero este no nos cuenta solo como la historia de la superficie y otra subterránea, sino que es un libro que se queda con nosotros y puede pasar mucho tiempo, meses o años, y de repente nos estamos en la ducha y decimos, ay, ese libro también era sobre esta otra cosa, ¿no? Digamos, y creo que este libro me ha dicho muchas cosas, me habló sobre la familia, sobre ser único y diferente en el mundo, que todos de hecho lo somos, ¿no? Acá nos ponen como ante un personaje que es bastante singular, más singular que la norma, digamos, pero por el que todos que podemos, con el que todos podemos sentirnos identificados. Y creo que también habla de una cosa muy muy importante y que se conecta mucho con mi momento como en el mundo, como mujer, como mamá, y es que no somos perfectos ni vamos a hacerlo y está bien, ¿no? Eh, Y creo que eso es algo maravilloso de ese libro. Pues justamente, no sé si Luis Fabio Hoyos ande por ahí, pero nos mandó una pregunta ahí con tiempo que decía, en el libro el autor nos sumerge en la mente de un chico neurodivergente. Ujú, En el club surgieron posturas bastante distintas. Ahí te hago un paréntesis, tenemos un chat de WhatsApp donde hay distintos grupos, ya la cantidad de demanda nos ha hecho como crear unas comunidades y demás, pero pues la gente puede interactuar en distintos canales y hay uno específico para hablar de la novela del mes. Y ahí, ujú, digamos que había varias posiciones, que es lo que él dice a continuación, ¿no? Entonces, en el club surgieron posturas bastante distintas. Algunos sentimos que lo hace con mucho cuidado y sensibilidad, mientras que otros señalaron que se apoyan ciertas conductas que podrían parecer un cliché. Tú que también escribes con ujú. personajes, con universos complejos, difíciles de descifrar desde afuera, sabes lo delicado que puede ser este territorio.
¿Qué tan desafiante es para un escritor meterse en esas subjetividades sin terminar cayendo en estereotipos o sin generar polémica? Uy, mira que yo creo que estamos ante un autor cuidadoso que lo que hizo fue crear un ser humano, ¿verdad? Un ser humano único. Yo no sé si lo que quería Haddon era crear necesariamente una persona neurodivergente, ¿no? Él nunca quiso ponerle como que era un muchacho que tenía Asperger, sino lo dejó como sin un diagnóstico, ¿verdad? Y yo creo que esa es una virtud. ¿No? Porque no, yo creo que sí se apoya de cosas que todos sentimos, digamos, que pueden tener las personas neurodivergentes, pero no es así. Las personas neurodivergentes no tienen unas características comunes, digamos, siendo cada una única. Entonces, yo más que sentir que hubo uso como de clichés o de estereotipos, yo pienso que él diseñó un personaje y que este personaje tenía estas características y que más bien es el lector el que lo mira desde un lugar, em, desde ese lugar, ¿no? Aquí en el libro, mira que una de las mayores virtudes y de lo que más me gusta de este libro es que el libro no juzga. El libro nos presenta un papá que sabemos que es un papá violento, una mamá que abandonó a su hijo y que además también es violenta, ¿no? Que le puso cachos al marido. Ahí nadie es perfecto. Todos tienen esa violencia y el libro en ningún momento nos sentimos sobre el autor que está juzgando a sus personajes. Está presentando una situación, así son, ¿no? Y creo que me gusta mirarlo desde ese lugar. De acuerdo, él nos menciona un poquito de eso también, que creo que en la revista, para los que leen primero o después ya a estas alturas la revista, lo pueden ver también, que él no quiso nunca nombrar ni decir, esta persona tiene esto, lo otro, autismo, etcétera. Ujú. Si yo lo que veo es un personaje y yo me lo creí, sí, yo me lo creí. Yo creo que Christopher existe, ¿no? En cuanto personaje. En ningún momento a mí el personaje se me cayó. Tal cual. Mira, Nilsa Eugenia Fajardo de Popayán, Cauca y, em, y Adriana González, las dos se preguntan por la madre, ¿no? Como qué representa la madre en para el autor en este caso. Y Adriana amplía un poquito más y dice que cuáles pudieron ser las razones para que pues la mamá tomara la decisión de dejarlo y que si produce una reflexión feminista, que si es una reflexión feminista la que provoca esto. Y ella te lo pregunta como mamá. Yo creo que debemos preguntarnos, ¿a nosotros nos genera una reflexión feminista? No sé cuál era la intención del autor y creo que eso no me interesa tanto como lo que a mí me genera, ¿no? Tenemos una mamá que es hoy, mi hijo, esta semana, se fue a un campamento con el colegio y se fue toda la semana. Mi esposo y yo no tenemos a nadie no tenemos una abuela que se venga a estar una semana y nosotros nos vamos de vacaciones. Eso no pasa. Nosotros somos papás 24/7, ¿no? 365 días al año. Yo a veces me voy de viaje, mi esposo a veces se va de viaje 2, 3 días, yo me he ido a veces semanas, mi esposo también se ha ido un mes largo, yo me fui una vez 7 semanas, ¿no? Y hoy estaba hablando con una amiga y entonces me llamó tempranísimo y yo no le contesté porque estaba durmiendo hasta tarde. Y él estaba contando que mi hijo no estaba. Y me dijo, ay, no, es que debes estar como cuando uno tiene una maleta y ya no tiene la que cargar la maleta en el hombro. Y me dice, perdón, perdón, yo no estoy diciendo que los hijos sean una carga. Y yo le dije, no, pero es que sí son. ¿Sí me entendés? Lo amo, no me cambio por nada, lo extraño, quiero que venga. Pero mi hijo no está y yo estoy relajada, sintiéndome descansada, ¿verdad? Y aquí tenemos una mamá que tenía, y nos lo muestra muy bien el libro, además contado desde el punto de vista del hijo, cómo él era una carga terrible.
¿no? Y era una familia, es una familia sí, con pocos recursos, en un barrio difícil, en una relación de pareja difícil, y creo que nos está mostrando que no hay maternidades perfectas, nos está mostrando una mamá imperfecta sin juzgarla y sin decir, ay, ella es una mala madre. Em, Paola Andrea mm, te pregunta qué aspectos consideras que hacen que el libro sea relevante. Porfa, si alguno de los que yo estoy nombrando está, pierdan la pena para saludar a Pilar y pueden ustedes también intervenir y saltar aquí. Y pueden ir también pidiendo la mano para darles la mano, la palabra ahorita, perdón. ¿Por qué consideras que es relevante para los lectores de hoy? Y si a ti te dejó como lecciones personales, finalmente después de leer el libro. Mm, Miren que estas preguntas todas están muy raras porque es como si ustedes trataran de encontrar como mensajes en el libro y que que los libros dan un mensaje como una lección, ¿verdad? Yo no concibo la literatura como una cosa aleccionante, ¿no? Esa es una idea de la literatura como de las fábulas de Esopo, de esos tiempos, ¿no? Yo concibo la escritura como yo la ejerzo como una actividad artística en la que hay un artista ahí que se sienta a escribir y está poniendo, vaciando lo que nos quiere decir en el papel, ¿verdad? Em, ¿Qué es lo que a mí más me sorprende de este libro? Yo creo que este autor, a mí cuando yo leí el libro, estaba en un momento en el que podía leer poco y escribir poco porque tenía un hijo chiquito, ¿verdad? Tenía un bebé. Y los libros que yo agarraba, si no eran muy buenos, me desconectaban y los abandonaba en la página 10. Este libro me conectó en ese momento, que era un momento difícil, de poca concentración, uno con un bebé. Este libro me sacó como de, de, de esos muchos momentos en los que no estaba leyendo porque abandonaba muy bien, ¿no? No había encontrado libros buenos y este me agarró. ¿Por qué me agarró? Primero porque está narrado con maestría. Acá el autor hace algo que es tremendamente difícil. Y supongo que yo leo así porque soy escritora. Y que logra crear un narrador que no se le cae un segundo, ¿no? Este man no es un neurodivergente, ni es un adolescente, ni es un niño, y logra hacer una voz narrativa que yo dije, necesito leerme este libro para saber cómo este autor logró hacer esta voz narrativa. ¿No? El libro se plantea como nos va a descifrar un misterio, ¿no? Es una novela negra. Christopher quiere hacer una novela negra y está la novela negra, pero con ese pretexto nos narra una novela de autodescubrimiento de un muchacho que em, está despertando a la vida del adulto, ¿no? Está dejando de ser niño y está buscando su lugar en el mundo y diciéndose, ¿yo quién soy? Está separándose de sus papás y es capaz de coger e irse de esa casa. Todos hemos hecho eso, ¿verdad? Todos hemos pasado por ese momento en el que está Christopher, que es, me voy a independizar de mis papás y voy a hacer lo que yo quiero, ¿no? Y él descubre que su familia y que su papá no es lo que pensaba, que a todos también nos pasa. Entonces, más que yo encontrar como este mensaje o esta lección en el libro, es un libro que me sorprende porque es capaz de hacer em, una cosa técnica magnífica, que es crear ese narrador, y otra cosa que es no ser un libro, sino ser muchos libros. Carmen, Cecilia, ¿nos pueden decir desde dónde mm, se conectan, dónde viven? Sí, buenas noches para todos desde Bucaramanga, la ciudad bonita.
Un saludo muy especial para todos, especialmente para la escritora Pilar Quintana. Es muy grato compartir este espacio. Eh, Mi pregunta se orienta, usted dijo algo ahorita, que el narrador o el autor de este libro presenta una familia como que así soy yo. Eh, ¿En qué esos personajes de esta novela, en qué se pueden parecer a los personajes de las novelas suyas? Yo leí Los Abismos y veo que son personajes que tienen mucha profundidad. De pronto, cuando yo tengo un sobrino que es autista, yo no había leído la revista, pero cuando empecé a leer el libro, yo dije, este es Sebastián, mi sobrino, porque tiene unos comportamientos obsesivos, compulsivos, con la comida, con muchas cosas, con organizar los planes del día a día. Eh, y pienso lo mismo que usted, o sea, la literatura no es para dejar un mensaje ni para enseñar valores, sino para reflejar lo que somos los seres humanos. Pero mi pregunta se enfoca es en esa, ¿hablan esos personajes? ¿En qué se parecen? Voy a prender Ah, otra luz que se está poniendo muy oscuro, que aquí nos empezamos de día y ya cayó el atardecer. Entonces denme un segundito. vale. Mira, Carmen, que yo no creo que los abismos, especialmente, y este libro sean muy diferentes, ¿no? Claro, pasan en lugares completamente diferentes, pero los dos son el momento en que un niño descubre que su familia está rota y que la vida como ella creía que era no lo es. ¿Y eso qué es? Ese es el paso a a la adultez. Digamos, Claudia, la protagonista de Los Abismos, no deja de ser niña porque cuando empieza la novela tiene 7 años y cuando termina la novela tiene 9. Pero como Christopher, a los 9 ya, ha- ya es, en cierto modo ha dejado de ser niña. Sigue siendo en edad una niña, pero perdió la inocencia, que es lo mismo que le pasa a Christopher, ¿no? Él perdió la inocencia y comprendió que su papá no era tan bueno, y que él tiene que buscarse su propio camino independiente. Muchas gracias. Angie Leticia, Ay, ¿me escuchan? sí. Hola Pilar, ¿cómo estás? Hola. Bueno, primero que nada, a mí el libro me pareció muy chévere. Creo que fue una lectura muy, lo que tú decías ahorita, era algo que uno bueno, no tendía a aburrirse, ¿no? Era algo que uno quería leer y leer y leer. De hecho, yo lo leí como en 2 o 3 días. Y mira que yo sí, a mí me dio una percepción de que Christopher era un niño autista. No sé, yo siempre lo comparé con Sheldon, el de, el de la serie de la teoría del Big Bang, pero siempre. Y yo me reía porque él me daba como una forma diferente de ver la vida, ¿no? Él tomaba todo literal. Entonces, para mí sí era como un niño autista y de hecho me reí bastante. Pero mi pregunta es, por otro lado, tú en la revista, no en la revista actual, sino en la revista donde hablábamos del libro de Como si existiera el perdón, tú decías que, que este libro de Christopher, tú lo regalarías, ¿sí? Lo he Tú, regalado muchas veces. ok, entonces tú de pronto nos regalaste a nosotros como ese libro, ¿no? De una u otra manera. Y eso, pues yo lo percibí después que leí la revista, ya había empezado a leer el libro. ¿Tú de pronto qué sensaciones o de pronto qué criterio dices, ah, es que este libro de verdad que todo el mundo debería leerlo? Yo no sé si todo el mundo debería leerlo, pero por qué lo recomiendo y por qué lo regalo? Mira que mi hijo se lo leyó cuando tenía 7, 8 años solo, todo el libro.
Es un libro que se lo puede leer un niño de 7, 8 años. No, yo supongo que él entenderá la superficie de la historia y no todo lo que un adulto puede ver, pero se lo puede leer también un señor de 80 años y también le va a llegar. Fue un libro que cuando salió publicado, se publicó en dos ediciones. Una en una edición para adultos y una en una edición para jóvenes, porque los editores no pudieron ponerse de acuerdo a qué categoría pertenecía. Y en las dos ediciones fue un libro que vendió muchísimo y en las dos ediciones tuvieron premios, ¿no? Y tuvieron lectores, crítica, todo. Que un libro logre eso es extraordinario. O sea, yo creo que es bien difícil que ustedes ahorita me nombren un libro que haga eso. Y los libros que han logrado eso son clásicos. Digamos, el llamado de, de La selva de Jack London. Se lee en los colegios como libro juvenil, pero léanlo ustedes en su casa y me dicen si eso es un libro juvenil, ¿no? Lo que es buena literatura. Entonces, a mí me parece que es un libro escrito con maestría. Ok, ok, entiendo. No sé, de pronto hay una relación, no, obviamente no, sino en la forma en que de pronto clasificas los libros con el Principito, no sé, que cuando somos pequeños le damos como un significado súper diferente, pero lo volvemos a leer ahora que somos adultos y wow, el significado es otro. Eso, leemos otro libro, sí, así es. Listo, gracias. No, a vos, gracias. María Ignacia Mujica, ¿y desde dónde nos saludas? Hola, acá desde Santiago de Chile, súper ¡Eh! emocionada, ¡Qué sí. emoción! Bienvenida. Voy a estar en la Furia del Libro, voy a ir a verlos el fin de semana, feliz de ir a verlos. Qué alegría, ya te Eh, esperamos. y bueno, voy a hablar lento porque los chilenos hablamos muy rápido, quiero que me entiendan. Y de paso le digo a todos los colombianos que tienen un país bellísimo porque hace 2 semanas estuve por trabajo allá y de verdad que lo disfruté mucho. A ver, tengo un comentario que me llama la atención y me gustaría saber la opinión de Pilar, que a todo esto le agradezco su regalo del libro porque yo nunca había leído al autor. Es mi primera vez y de verdad lo disfruté de inicio a fin. Y yo tengo una sensación, no extraña, pero muy curiosa respecto a la relevancia que tiene el uso de dibujos y esquemas en libros. Me encantaría saber tu opinión respecto a la utilización de ese recurso, entendiendo que para mí fue súper poderoso que ver un dibujo me hablara mucho más de la ventana de cómo Christopher procesaba la información o vivía su vida. Fue mucho más poderoso ver una representación de un dinosaurio, por ejemplo, versus 1000 palabras que hablaran de él. Entonces me gustaría saber tu opinión sobre qué opinas del uso de estos diagramas, fórmulas matemáticas, etcétera, y el poder del mensaje en el fondo que transmite, la información que transmite del propio Christopher. Bueno, voy a hacer aquí una distinción entre dos conceptos que son el autor y el narrador, ¿verdad? Ujú. ¿Quién es el autor del libro? Mark Howard. Listo. ¿Y Mark, quién es el Pero depende, porque el narrador, o sea, el autor también en el propio libro es el propio Christopher. Sí, pero ¿quién es el narrador del libro? Christopher. Exacto. El narrador es Christopher y el autor es Mark Haddon. El autor Ujú, no es Christopher, ¿no? Christopher es el autor del libro que está escribiendo, ujú. que es el libro que leemos. ¿No? Quizás, no sabemos porque él se pierde un poco en el camino de ese libro, se pierde en la vida, ¿no? Mientras está Ujú. escribiendo su libro. Él es un narrador, ¿listo? Yo quisiera saber si todo el mundo acá tiene clara la diferencia entre autor y narrador. ¿Sí? ¿Hay alguien que no? Me están diciendo que sí hay en el chat. Sí, Sí. sí, sí. El narrador como autor, jeje. El narra Bueno, como autor, perdón. Pero sí, bueno, todo dicen el que mundo sí. tiene claro la diferencia entre autor y narrador. Em,
El narrador, listo, Andrea dice que no. El autor es una persona de carne y hueso, ¿verdad? Y es un señor que está en su casa escribiendo un libro en el computador. Ese es el autor del libro. El narrador siempre es un personaje que el autor crea para que narre su libro. Y ese personaje siempre es inventado. Aun cuando, digamos, Pilar Quintana hace un libro de autoficción y dice que que la narradora es Pilar Quintana. Eso es mentiras. La que narra el libro no es Pilar Quintana. La autora es la señora que está sentada en la casa escribiendo. La narradora es un personaje que Pilar se inventa para que narre ese libro. Y ese personaje se puede llamar Pilar o puede ni siquiera estar adentro de la historia. Puede narrar en tercera persona y ser Dios, ¿verdad? O puede ser, digamos, como un narrador invisible, no lo vemos, no como Dios, sino como un angelito de la guarda que va siempre acá al lado del personaje y nos narra lo que el personaje está sintiendo y pensando y nos ve, no es en primera persona, pero vemos el mundo casi a través de los ojos de este personaje. ¿Listo? Acá coincide que el narrador efectivamente es un personaje dentro del libro y no solo un personaje, sino el protagonista. Es una novela escrita en primera persona, ¿verdad? Ese narrador, cuando para mí siempre el narrador es el personaje más importante. Yo no puedo sentarme a escribir mis libros si no tengo claro quién lo va a narrar. Y no soy yo la que lo voy a narrar. Si yo me invento que voy a ser yo, me toca inventarme esa Pilar Quintana que va a narrar, ¿verdad? El narrador se ubica respecto de los hechos que le están pasando, se ubica en cierto punto de vista, adopta un punto de vista, está en cierto lugar respecto de los hechos que narra, ¿no? ¿Dónde, dónde está Christopher? ¿En qué lugar y en qué momento narrando esos hechos? ¿Nadie? Él lo cuenta en la medida en que va contando la historia que quiere escribir en el libro. Exactamente. Él nos va contando la historia a medida que le va pasando, casi como en un diario, ¿no? Hoy fui a mi colegio y me pasó esto, casi lo narra como en un diario, ¿verdad? Él podría haberlo narrado Christopher viejo, digamos, diciendo, voy a contarles algo que me pasó cuando tenía 16 años. ¿Listo? Entonces él va narrando a medida que le va pasando la historia. Em, este narrador tiene que mantenerse a lo largo. Si yo en las primeras páginas hago siempre un pacto con el lector, el autor hace un pacto con su lector y le dice, mire, este libro va a ser narrado por esta persona en tiempo presente y va a contar las cosas como le van sucediendo. Entonces, ese pacto no se puede romper. Cuando ese pacto se rompe y el autor lo rompe, yo digo, ahí, uy, te pillé, pilla al mago detrás que está haciendo todo esto. ¿Verdad? Entonces, el uso de dibujos en este libro pasa porque el narrador es Christopher y eso es lo que haría Christopher. Entonces, esa es una forma en la que el autor nos construye ese personaje. Sí, es una forma en que de esa manera actúa ese narrador. Ese narrador está contando una cosa, pero luego tiene que meter datos sobre el universo y sobre las estrellas y sobre la Vía Láctea y sobre este tema y sobre este tema que le interesa, porque ese es el narrador que es. Ese es el personaje que creó, ese es el narrador como lo creó, entonces lo mantiene a lo largo de todo el libro. Y creo que por eso ahí está el uso de dibujos, es lo que haría Christopher, ¿no? Christopher para él los dibujos son súper complejos. Él no diferencia una carita feliz de una carita triste. Muchas gracias por la respuesta.
Gracias a vos por la pregunta, María Ignacia. Carelis. Sale iPhone de Carelis. Hola, ¿cómo están? Hola. Yo estoy acá en Lima, Perú. Y bueno, nada, primero quería agradecer este libro, me gustó muchísimo. Comparto mucho lo que dice Pilar. No tiene por qué dejarnos una enseñanza en específico. Y otra cosa que me gusta mucho del libro es que no se utilizan etiquetas. O sea, se habla de un personaje que tiene ciertas características, nada más. No es ni bueno ni malo, no es ni fuerte ni débil, sino tiene esas características como creo que las tenemos todos en hechos mucho más profundos. Eso me parece muy interesante. Otra cosa que me parece muy interesante es la manera de pensar de Christopher, que no es habitual, cómo va de un tema al otro. Me gusta mucho de que no hay juicios, porque Christopher ve la realidad tal cual como es y se va enterando de las situaciones sin generar algún juicio. Supo que su papá era de una determinada forma y su mamá de una determinada forma y eso es lo que hay. Y a partir de eso voy a empezarme a crear yo. Entonces creo que esas cosas me parecieron muy interesantes. Nunca hubiese escogido este libro porque no es lo que leo habitualmente, pero me capturó. Y otra cosa que igual comparto mucho con Pilar es de que a medida que va pasando el tiempo uno se va dando cuenta de que es un libro dentro de un libro. O sea, es la historia de Christopher, pero también de su mamá, pero también de su papá, pero también de la señora de la esquina que quiso ser su amiga, pero también, o sea, son muchísimas cosas sucediendo y me gustó enormemente, sobre todo el hecho de no colocar etiquetas, de que no tiene que tener un mensaje en específico, eh, y de que creo que en varias situaciones se puede interpretar de maneras muy distintas, así que muchas gracias por eso. Gracias, Carelis. Andrés Felipe. Cabezas. Hola, buenas noches para todos. De verdad, un gusto siempre estar en estos encuentros. Trato siempre de sacar el día, ese miércoles al final del mes para estar acá. Genial tener a Pilar acá. Fue muy curioso porque eh, mi novia me regaló un libro de Pilar, la perra, y justamente tenemos la oportunidad de tenerla acá como curadora. Eh, pues, de paso me gustó mucho el libro. La perra me recordó un poco mi infancia porque, digamos, yo viví en una zona similar a la que describe el libro, en Buenaventura, y fue muy chévere. Pero hablando del libro que nos recomendaste, a mí me hizo pensar un poco no sé, la definición de lo que es hermoso. ¿Qué es hermoso? ¿Ya? Porque para Christopher es algo totalmente distinto a lo que sería para una persona, digamos, normal, entre comillas. ¿Ya? Porque él escribe que detestaba sus vacaciones en la Riviera Francesa, ¿no? Entonces, cualquier otra persona hubiera dicho, rico la Riviera, ¿no? Pero para él lo hermoso era una ecuación matemática, ¿no? Algo mucho más lógico y controlable. Entonces, me pareció interesante esa cuestión, ¿no? ¿Qué es lo hermoso? Que pues digamos que también puede ser algo muy subjetivo. Y bueno, la pregunta tendría, gira, no sé, me hizo pensar que, digamos, llega el punto en que pues, siempre se hace conjeturas. Bueno, ¿quién mató al perro? Pero me parece interesante que la historia continúe incluso después de que Christopher descubriera quién mató al perro, ¿no? Porque diríamos, dada su personalidad, el misterio estaba resuelto, pero ¿por qué seguir escribiendo, no? ¿Por qué él decidió que era importante seguir escribiendo, ¿no? Porque su objetivo primordial, que era descubrir quién era el asesino del perro, eh,
se resolvió, ¿no? Pero de algún modo fue como que él sentía esa necesidad, ¿no? Y me pareció muy interesante eso. Y pues aprovechando la oportunidad, muchas gracias por las dos recomendaciones que realmente fueron geniales. Ay, no, muchas gracias. ¿Y quieres decir algo de él? Creo que lo que Andrés pregunta es que por qué después de que él escribió revelando quién mató al perro, que por qué siguió el libro, porque no terminó ahí la historia, ¿cierto, Andrés? Era la pregunta. Sí, me Ujú. parece curioso porque, digamos, dada su personalidad, cumplir mi objetivo, ¿qué sentido tendría seguir escribiendo, no? Pero digamos que él sentía una necesidad de seguir escribiendo que, digamos, el personaje mismo no, no entendía muy bien, ¿no? ¿Era una novela negra? El curioso incidente del perro a medianoche es una novela negra. Pues para mí no sería digamos, una novela negra. Al principio quizá, ¿ya? Y mientras el misterio se resuelve, pero digamos que una vez el misterio se resuelve, pues hay otras cosas que toman o se ponen o entran a estar en el foco de la novela. Pues Listo. Si diríamos fuera muchas. una novela negra, hubiera terminado. Si fuera solo una novela negra, habría terminado cuando el misterio se resuelve, porque pues se resolvió el misterio, ya no hay nada más que decir, pero y sin embargo continúa. ¿Vos por qué crees que continúa, Andrés? Andrés? Pues porque diría yo que él encontró en en la escritura de ese libro, pues una forma de expresar también lo que sentía y lo que vivía, cosas Ujú. que no podía comunicar con palabras, ¿no? Porque de algún modo, pues sentía que a veces como que los demás no lo comprendían, ¿no? Como que para él estaba claro, pero para los demás no. Sí, pero pudo no haber seguido escribiendo. Digamos, voy a formular la pregunta de otra manera. Si no es solo una novela negra, ¿qué novela es? Vos sos un librero y te toca ponerla en una sección de la librería. ¿En cuál sección la pones? Ah, yo la pondría en aventuras, porque digamos que al final, y creo que también fue lo que pensé cuando leí al final, que era como la aventura de él aventurándose más allá del mundo conocido, ¿no? Porque a él le gustaba estar en su casa porque sabía dónde estaba todo, ¿ya? Sabía Pero dónde ¿qué estaba. tipo de aventura es? Porque ahí acabaste de decir a qué género, cuál es el otro género en el que uno podría poner la novela. Es una aventura, sí, pero ¿qué tipo de aventura? ¿A quién le está pasando la aventura? Una aventura juvenil, una Es una aventura aventura de juvenil. Y las montaña. novelas de aventura, pero es una novela de aventura juvenil, sí y no, porque yo no la pondría en una novela de aventura juvenil como El secreto de los siete y esas cosas, porque no es eso, ¿no? Es una novela de autodescubrimiento, ¿no? De un niño. ¿Y qué es eso? Eso es una novela de formación, ¿no? Entonces, yo creo que por eso continúa la historia, porque en realidad no es solo una novela negra. Y la novela negra es el pretexto, ¿no? Es lo que Christopher cree que va a contar, pero al final se da cuenta que lo que le está pasando y lo más importante no era descubrir el misterio del perro, de quién mató al perro, sino quién es él en el mundo. No, y tampoco solo el misterio de su familia, ¿no? Está el misterio también de la familia y él descubre eso, pero sobre todo, ¿qué descubre? Se descubre a sí mismo. Se descubre que es capaz de dejar su casa, tomar el tren y buscar una dirección, que no es poco para una persona que tiene limitaciones, ¿no? Que no es un niño normal de 16 años. Descubre, yo puedo, este es mi lugar en el mundo, soy capaz de vivir solo en el mundo, que no es poco.
Y eso es lo que hacen las novelas de formación, ¿no? Y creo que eso es lo bello de esta novela, que pensamos, me van a contar esta novela y por qué esta autora me está recomendando una novela de un niño todo raro que va a descubrir quién mató al perro, porque no es solamente eso. ¿Listo? Aquí por aquí veo que la gente dice que la pondría en la sección de misterio. Yo no creo que esta novela, yo creo que ahí la reducimos, la queda reducida, ¿no? Yo creo que es como bien dijo ahorita Andrés, es una novela de aventuras, una novela negra, pero es también una novela de formación, Sí, ¿no? muchas Y gracias, me también podemos gustó. decir, digamos que es una novela psicológica, es una novela que se resiste a que la clasifiquemos. Y por eso, para mí, que soy autora, me gusta y me seduce tanto porque es una novela que se resiste a toda clasificación. Es una novela que con ese narrador, que es un narrador de un niño, digamos, neurodivergente, logra hacer una cantidad de cosas muy tremendas, ¿no? Ese narrador que tiene un vocabulario limitado, que no sabe, que no entiende cuando le hacen una metáfora ni un símil, que nos lo explica porque él, que no entiende los chistes, que se toma todo literal, logra hacer una novela grande como esta, que tiene muchas capas. Pelamos la capa del misterio del perro y descubrimos, pucha, nos está contando la historia de la familia y del misterio de lo que no sabe. Pelamos esa capa, uy, no, esta novela sobre un pelado que está afianzándose como está creciendo, está encontrando y buscando su lugar en el mundo, está saliendo al mundo, ¿no? Es también, es el viaje del héroe. Siempre nos dicen que hay dos tipos de personajes en la literatura. Hay uno que está en su casa y no quiere salir, está contento, pero de repente llega un bulldozer y le abre un hueco a la ventana y le toca ahí salir al mundo a reparar y entonces ahí empieza la aventura del libro, ¿no? Hay otro personaje que es el personaje que sale al mundo porque tiene una misión afuera. Él quiere salir. Frodo sale porque le toca llevar un anillo y meterlo por allá a un volcán. Esta novela es de un niño que está contento como está, es un personaje que está en su casa como está, contento, feliz así con su vida, y llega el bulldozer, que es el perro muerto, a metérsele en su vida y todo cambia y le toca salir al mundo. Pero luego se vuelve también el viaje del héroe, el personaje como Odiseo, como Ulises, que dice, me toca irme a buscarme mi hogar, a buscar mi lugar en el mundo, y sale en una aventura tremenda, atraviesa todo tipo de peligros, rescata a su mejor amigo y llega a su objetivo. No, el bulldozer no es el papá, sino el bulldozer es el perro, que es el detonante que logra que él descubra toda la verdad. Rocío Jaimes. Rocío, ¿estás por ahí? Bueno, mientras vuelve Rocío, Laura Pinilla. Hola, buenas noches. Muchas gracias por este espacio tan espectacular. Pilar, es un honor estar acá contigo. Yo estoy desde Bogotá. Eh, Me llamó muchísimo la atención cómo el autor logra narrar sin narrar. Es decir, la parte que no se cuenta y que uno logra imaginarse igual en su cabeza y a pesar de ese lenguaje tan básico del narrador uno logra imaginarse la cara del policía, uno logra imaginarse la escena del tren y Christopher no nos está contando nada de eso, sino frases muy concretas. ¿Cómo ves tú eso? ¿Qué opinión tienes sobre eso?
Eso es muy difícil de lograr. Mira que uno como lector ya sabe que la mamá le puso los cachos al papá antes de que Christopher lo sepa. Ya. Antes de que el narrador sepa algo que está pasando, lo sabe el lector. Necesitas tener una maestría narradora para lograr eso, ¿no? Y eso, ¿cómo lo logras? Eso lo logras con cuando tu narrador o el punto de vista de tu narrador es infantil, ¿no? Y es un desafío técnico difícil de conseguir. Y es que vos logres poner ahí esos elementos para que el lector coja esos elementos y los junte antes de que el mismo narrador a quien le está pasando y el personaje a quien le está pasando la historia se dé cuenta. Yo creo que eso es tremendo. Tal cual, sí, es impresionante. Gracias. Adriana Pineda. Hola, buenas noches. Bueno, yo quería hacerte una pregunta, Pilar, porque tú hablabas que tu hijo a los 7 años leyó el libro. Entonces me llama mucho la atención, especialmente en esto último que tú hablabas de que es una novela de formación. Yo principalmente fui la que escribí que también era de misterio, porque quizás pensaba que había seguido otro misterio que era el descubrir por qué su mamá enviaba cartas y todo el tema. Pero quisiera saber Lo de hay, pronto. lo hay, lo hay, lo hay. Es que no es Son una novela, muchos. son muchas Ujú. novelas, sí. Lo que tú decías, sí, empieza como una capa porque, a mí, por ejemplo, cuando él entró al tren, siempre pensaba en la rata porque me da impresión que tuviese una rata y yo decía, Dios mío, se le va a salir del bolsillo y cuando se pierde, pues genera otra vez otro choque emocional ahí de pensar todo lo que le está sucediendo. Sin embargo, entonces, a lo que yo iba es porque creo que uno de adulto se queda pensando en que él no se ha fijado en todo el meollo de su mamá lo abandonó por irse con otro hombre, su papá mató al perro en venganza. Él está enfocado es en las cosas que son el sufrimiento o la preocupación para él en su momento. Entonces me gustaría saber si de pronto recuerdas qué impresiones tuvo tu hijo, porque realmente son unas lecturas completamente diferentes las que tienen los adolescentes, los niños y las que tenemos nosotros como adultos. Yo creo que mi hijo leyó una novela de aventuras, ¿no? Yo no creo que él haya leído una novela de formación. Él leyó una novela de un niño que mataron un perro y él estaba interesadísimo en el misterio del perro. Seguramente se enteró que la mamá le puso cachos al papá cuando Christopher se enteró. No, 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 supongo yo, ¿no? Pero lo que sí recuerdo, él leyó una novela de aventuras de un niño que fue capaz de atravesarse la ciudad y claro, siendo tan pequeño, a él le debía parecer la aventura más tremenda em, que Christopher haya logrado atravesar, coger y llegar a la estación y llegar a la casa de la mamá. Vale, muchas gracias. Gauri. Rocío, Hola, ahorita buenas. te doy la palabra. Se la doy Dime. primero a Gauri y ahorita a Rocío. Ah, listo. Bueno, primero que todo, es un gran honor estar contigo y me gusta mucho tus libros, sobre todo, pues La Perra es un libro que tengo ahí en mi biblioteca guardado especialmente. Y algo que pues yo quería discutir era el rol de la mamá y de la maternidad en este libro, ya que no es lo común. Lo común es que se hubieran invertido los papeles, de que el papá hubiera sido más el que la engaña y se va. Pero en este caso fue la mamá quien decidió hacerse su propia vida en vez de tomar ese rol de cuidadora. Entonces, pues me gustaría saber tú qué opinas de esto. Alguien ahorita decía que si este libro nos narra como desde unos estereotipos, y mira lo que estás diciendo vos acá, Gauri, y es que precisamente yo pienso que se sale de esos estereotipos, ¿no? Para contarnos un papá que no es el papá típico y una mamá que tampoco es la mamá, ni siquiera típicos, yo les diría, sino lo que esperaríamos de un personaje mamá o lo que esperaríamos del personaje papá, ¿no? Él llega y nos desafía todas esas nociones y eso me parece interesante.
Ujú. Y qué bueno que nos muestren mamás que no son perfectas en la literatura, ¿no? Mamá. Sí, claro, explorar otro tipo también de mujeres, de que Sí. nos saquen de ese rol. Fue, de hecho, una de las partes como que más resaltables del libro. Claro, Christopher es un personaje genial, me encantó, pero el hecho de que la mamá haya tenido un rol diferente a lo que uno siempre está acostumbrado, le da como un aire muy nuevo al libro. Y sabes, a mí que como eso de que me hablaban del mensaje, ¿qué mensaje me dejó? A mí que si tengo que decir, digamos, si tengo que ir allá, que es un lugar al que generalmente no me gusta ir, sería que este libro me hizo pensar en lo difícil que es ser mamá, ¿verdad? Si para mí con un hijo que no tiene ese reto de ser un niño neurodivergente es difícil, ¿cómo es de difícil ser mamá de un niño que plantea unos retos muy grandes, ¿no? Y no me hizo sentir sobre todo compasión por esos papás imperfectos y equivocados, como somos todos, ¿no? Imperfectos y nos equivocamos todos, ¿verdad? Me hizo sentir compasión y como que me hizo sentir, uff, qué duro para la gente que es padre y madre de un hijo que tiene desafíos adicionales a los de las personas típicas. Gracias a las dos. Rocío, Jaimes, ahora sí tú te puse en silencio, entonces tienes que volver a activar tu micrófono. Ya te ayudo yo aquí, entonces. Ya, buenas noches, Buenas noches. muy buenas noches. Pilar, definitivamente yo estoy leyendo últimamente mucho. Tengo 2 años de pensionada y me he dedicado a leer y a otras cosas. Este libro me dejó maravillada definitivamente, pero en algún momento dijeron que no dejaba enseñanzas. A mí me dejó muchas enseñanzas, me cuestionó mucho. Y de verdad que usted en este momento decía que las mamás, qué difícil tener un hijo diferente. Mm, yo Qué tuve difícil tener un hijo. Y luego, diferente. no, qué Sí, 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 y difícil tener un sumarle, y hijo. sumarle, y sumarle. Exacto. Exacto, y sumarle con tantas dificultades y que no hay la formación. Lo importante también que resalta es la importancia de los docentes que en Ay, nuestro eso es medio, divino. No hemos que no hablado de es, ese personaje que es él maravilloso. hablaba de que le había enseñado que tenía que respirar, que tenía que hacer esto, que tenía que hacer lo otro, y siempre la tenía presente. En ningún momento tenía tan presente a su mamá y a su papá como todo el tiempo tuvo a su profesor. Esa es una de las cosas. Lo otro que me encantó del libro es que Mar, al escribir el libro, él tuvo una rotación, lo digo así, del conocimiento de este tipo de personas. Entonces, eso le dio más fortaleza y más conocimiento y ahondó más en el tema porque él tenía esa experiencia, porque tuvo esa experiencia de, 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 de el comportamiento de estas personas. Y, y agradecer, agradecer eh, tener hijos sanos, sanos, y sí, totalmente, las mamás no somos para criar los hijos, para cuidarlos, para tenerlos, para estar pendientes de ellos. Y aquí eh, el autor nos presenta algo más disfuncional que la familia y el niño como tal. Entonces, definitivamente es más, yo trabajé con una señora que tenía un hijo autista. El niño tenía 19 años y ella decía, y ahora digo, me hubiera leído este libro hace unos 10 años, hubiera sido diferente. Decía que lo difícil no era tener hijos diferentes, lo difícil era no tener los recursos para permitir que esos hijos accedieran a una educación mejor y pertinente como tal. Ella tenía, su hijo tenía 19 años, el chino medía 1,85, tenía que dejarlo encerrado todo el día y cuando ella llegaba a las 6 de la tarde era a ver, como
abrirle como un animal encerrado. Entonces, este libro para mí me tocó mi sensibilidad, pero muchísimo, 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 muchísimas gracias. No, gracias, gracias. William Sánchez. Hola a todos, buenas noches desde aquí en Neiva. Qué bueno que estés aquí, Pilar. Bueno, el coro unánime de los elogios por la perra. Y yendo a este libro, en las conversaciones de los chats había eh, varios elementos muy interesantes y muchos lectores no gustaron del libro porque no empatizaron o simpatizaron con Cristo. Les pareció antipático. Incluso había ahí una discusión que les parecía medio psicópata. Bueno, más allá de eso, la pregunta que tengo para ti es, ¿qué opinas de eh, valorar todo un conjunto a partir de si el personaje les cae bien, el personaje principal, en este caso narrador, les cae bien o les cae mal, teniendo en cuenta que hay grandes obras donde los personajes principales son detestables y muy cuestionables desde el punto de vista moral? Walter White no existe, no es de la literatura, pero es un ejemplo muy popular. O los personajes que alarga el yo poético de Celan, ¿no? El escritor francés antisemita. ¿Qué opinión te merece esa apreciación de algunos lectores? Yo me acuerdo cuando mi hermana se leyó Madame Bovary y mi hermana me dijo, no me gustó ese libro. Y yo, ¿por qué? Me cayó como un culo esa señora, esa vieja hijueputa. Yo le dije, el libro no solo te gustó, o sea, del libro te fascinó. Imagínate lo que logró ese autor. Y es que una persona que no existe, la odies. Se hizo tan real que te cae gorda. Entonces yo como que esas personas que dicen, ay, no me gustó ese libro porque el personaje era malo, me gustaría ponerles ese meme con ese grafiti que dice, hemos sido engañados, como decirles, ha sido engañado. Usted ha sido tan engañado que se cree que esa persona es real y que existe y le genera un rechazo, un personaje de papel. ¿No? Entonces yo les preguntaría a esos lectores, juepucha, dense cuenta de lo que logró ese autor con usted y fue hacer que un personaje que no existe le cae gordo. Entonces me parece que el libro antes sí cumplió su cometido, que fue hacerse real, engañarlos. Gracias por eso, Pilar. Sí, Ay, preguntarle. no, y otro tema que Dale, dale. quería decir, y es que con la virtud es difícil hacer libros, hacer literatura, ¿no? Es difícil hacer historias. Generalmente em, los personajes interesantes son los personajes que pecan, que caen, que hacen el mal, ¿no? Porque ahí está la fuente del conflicto narrativo y del conflicto dramático. Si mi personaje lo tiene todo y es feliz y es buena persona, pues yo qué voy a contar, nada. En cambio, qué interesante em, descubrir el lado de la sombra de los personajes, que en últimas para mí es descubrir el lado de sombra de nosotros mismos. Mm, Total, gracias por eso. Que muchos están ahí diciendo lo mismo. El conflicto narrativo, pues somos en el fondo, leemos como somos. Amo, dice amo. No, Hola, hola, buenas qué noches. pena por no identificarme completamente. Buenas noches, Buenas noches. gracias. Saludar a todos los compañeros y a Pilar en particular. De verdad que es un gusto cruzar una palabra contigo, una persona tan prestigiosa en nuestra literatura y aprovechar para decirte que me alegra mucho que desde tu condición de mujer logras a través de tu producción literaria
expresar con tanta realidad la experiencia de la mujer. Me parece que eso es interesante que nuestras mujeres logren llegar a esos niveles. Dios mío, Y te hablo un poquitico así como a la carrera. La verdad es que estoy escapado. Tuve la fortuna de que al fin esta noche se llevaron a mis estudiantes y al fin pude entrar a darme este gusto porque, como he explicado por ahí al equipo de Tinta, por cuestiones de horario con mi trabajo, no me es posible participar en estos ricos encuentros. La verdad que no sé por dónde es que quieren llevar la conversación, pero lo que sí quiero es manifestarte un poco la impresión que me deja el libro de Mar, eh, y hablo un poco desde mi experiencia de maestro, y para mí fue muy sorprendente encontrarme esta novela y particularmente me impresionó mucho y me atrapó cómo este autor es capaz de narrarnos, de explicarnos, de mostrarnos el mundo interior de estas personas que nosotros llamamos especiales y que ojalá en la realidad fueran especiales para nosotros. Y me sensibilizó mucho esa habilidad del autor para expresarnos el mundo del autismo. Y eso me pareció maravilloso. La verdad es que en la medida en que avanzaba en la lectura de la novela, iba haciendo el paralelo con la realidad, porque los maestros nos encontramos con este tipo de estudiantes y me pareció maravillosa la forma como el autor lo presenta. Casi que en algún momento pensaba yo que él es como una especie de autista, porque creo que de una manera muy maravillosa coge todo lo que puede sentir o siente una persona de estas y lo manifiesta a través de su novela. Así que me parece que es una novela muy buena y gracias por la recomendación que hiciste. Natalia de Brigard. ay, pero venga, yo quiero decirle algo a Amo. Claro, claro, es que Amo, venga, usted dijo una frase. nombre es Armando Moreno Ortiz. ¿Cómo es su nombre? Armando Moreno Ortiz. Ah, Armando. Bueno, tiene unas iniciales muy bonitas. Haría esto, me parece que debería ser un libro obligado para los docentes nosotros de Colombia. Entenderíamos muchas cosas, porque a ratos ese Christopher lo tenemos en el salón de clase. Ay, pero venga que usted dijo una cosa que es que como que celebraba o le gustaba que las mujeres logren llegar a estos niveles. Póngase en mis zapatos, imagínese que yo le diría, que yo le dijera a usted, ay, qué bueno su trabajo. Me alegra mucho que los hombres logren llegar a estos niveles. Mire que esa es una frase que es sexista y la quiero señalar sin ánimo de pelear, solo para que usted se fije en lo que dijo. No, está bien, y si de esa sensación, por favor, esa no es la idea. Lo contrario, lo que quiero es rescatar que eso es una muestra de la valía de las mujeres. Y me impresiona cuando uno se acerca a la literatura, que precisamente en el campo de la literatura erótica hay unos trabajos fabulosos, extraordinarios, que me parece que son de admirar. No lo planteo como desde el ángulo que tú lo ves, y si esa fue la sensación, mis disculpas porque no es la idea que quiero expresar. Natalia de Brigard, por favor. Bueno, buenas noches, ¿qué hay, Pilar? Sandra, muchas gracias. Es mi primera vez por acá, desde La Calera. Bienvenida. Eh, bueno, el libro me gustó. Quería resaltar un poco las... Ese autor logra entregarnos muchas caras del amor, porque es que el papá cómo quiere a ese hijo y de qué manera, y esa mamá, a pesar de que lo abandona, le escribe cartas y cartas y cartas. Y el papá por protegerlo le esconde las cartas y las cartas y las cartas. Y ese Christopher, cómo adora a sus papás y como decía Pilar, se le cambia todo su proyecto de vida a raíz de los descubrimientos. Y cómo en el colegio también hay una cara del amor. Y todo es amor en todas las caras, a pesar de los errores o no errores humanos, según los considere cada quien. Eh, pero me parece que es
mm, magnífico como logra mostrar las diferentes caras de los amores que hay dentro del libro y las relaciones. Es cierto, y sabe, y además que logra hacerlo sin idealizar el amor, ¿no? Sin ponerlo, mostrando el amor real, El puro humano. con fallos, como son las familias, ¿no? Como alguien hablaba aquí que esta era una familia disfuncional y en ese momento yo me preguntaba, ¿y qué familia no lo es? ¿No? Yo no conozco la primera familia donde todo el mundo esté sano y normal. Entonces, y creo que logra eso muy chévere, como conmovernos con la historia de una familia que es disfuncional como podemos serlo todas, pero en la que uno entiende que todos se quieren y que lo que hay ahí es amor. Ujú. Y que entre los errores humanos no está desechado el amor, el amor por el otro, a pesar de que mi error es hacia el otro. Lo Sí, puedo seguir amando, es curioso, el ser humano exacto. siempre Sí, es yo la curioso, cago y soy mala gente a veces, pero pero te sigo los amando. amo. Ajá. Sí, hoy estaba oyendo un podcast de personas en las cárceles y estaba una mujer trans guayu, son los de La Guajira, ¿no? Y era que la pareja le pegaba durísimo un día y en la defensa lo mató a la pareja. Y él dice, no, pues era muy bueno y me ayudaba todo el día y pues pasa como en los matrimonios, siempre hay que pegarle a alguien, pero él era bueno. Entonces son conceptos que existen entre los seres humanos magníficos de observar. Muchas gracias a las dos. Leslie Díaz. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Bueno, yo más que una pregunta, quiero hablar es de lo que yo siento que sí me dejó el libro y casi siempre que leo algo, busco qué me deja las personas y lo que de pronto el autor quiere expresar. Cuando leí el libro, llevaba como una página, 2 páginas, le escribí a una amiga porque le dije, este libro me está haciendo llorar, porque, Hace llorar, yo también porque lloré, yo lloré en varios momentos, lloré sí, con ese libro, conmovida. y yo no sé, yo no tengo un diagnóstico, ¿no? Pero sí me sentía muy identificada con Christopher, porque soy una persona muy literal. O sea, tú me dices voy a hacer esto y yo creo que lo voy a hacer y yo te digo, ven, ¿por qué lo vas a hacer? Y yo, pues soy más funcional que Christopher, eso sí. Entonces yo a veces digo, ah, bueno, ya, sí, ya sé, me están como tomando el pelo, como que es sarcasmo. Pero eso me hace pensar que muchas veces las personas no somos tan empáticas ni solidarias con los demás cuando hablamos o cuando las tratamos. Entonces me gustó mucho porque creo que es un libro que a las personas que de pronto no son tan sensibles los puede llevar a tener en cuenta que hay que ser más empáticos, que de pronto esa persona no actúa así porque es así, es porque en su mente hay algo que no lo deja actuar de una manera diferente, no lo deja sentir las cosas de manera diferente. Y lo digo también porque tengo un poquito de conocimiento en el área, soy médico, y ahí el autismo no es solo autismo y Asperger, no, es un espectro y es muy amplio. Entonces pueden haber personas que son, siendo funcionales tienen cosas particulares. Entonces sí me gustó eso del libro porque creo que nos ayuda a ver el mundo y a ver más vidas y a ver más maneras de sentir, de pensar y de ver las cosas. Y Ay, mucho gracias, gusto, Pilar. Leslie. No, pero muchas gracias porque sabes que ahí dijiste algo que para mí es súper importante, como para qué sirve la literatura. Y yo creo que sirve para ponerse en el lugar del otro, ¿no? Y en este libro me pude poner en el lugar de una persona neurodivergente que de otro modo no habría podido, ¿no? Y la verdad, eso es lo que a mí me encanta de los libros, y sobre todo cuando de pronto son de una vivencia personal o algo así, porque a veces estamos muy encasillados de mi problema, mi dificultad, no puedo pagar esto, pero cuando lees o te metes en una historia, en un libro y vives otras cosas, otras experiencias, otros dolores, pues tú dices, no, no, yo no estoy tan mal, yo tengo problemitas, pero voy bien. Entonces, por eso siempre que leo busco qué me puede ayudar y qué puedo aportar de pronto, siendo más solidaria, empática. Bueno,
Gracias. Gracias. Gracias a las dos. Por ahí están conversando, que me parece también muy valioso, y es que en qué momento pretendimos, bueno, unos dicen tener hijos perfectos, pero yo también me pregunto en qué momento compramos la idea de tener que ser perfectos, ¿no? Entonces, pues yo creo que, ¿Verdad? aló, aló. Bueno, nada, quería hilar con esos comentarios que estaban haciendo en el chat porque además no todos los días somos los mismos. A mí, por ejemplo, en momentos en que leía, yo decía, a mí me falta aprender a ser más literal. O sea, encontraba cosas que quería yo, de hecho, tener. Camilo Prieto. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, primero, darte las gracias por la gran recomendación que fue el libro, me encantó. Segundo, hablamos un poco de lo difícil que es ser papás, ya como que lo abordamos bastante, pero también no hemos hablado un poco de lo difícil que es ser niños, ¿no? Y que ser O sea, hijos. Ser hijos es claro, muy difícil. exacto. Y que hasta ahora se está dignificando eh, ser niños, entonces, con la onda de la crianza respetuosa. Y me gustaría hacerte una pregunta desde tu perspectiva, em, ¿a qué retos actuales se enfrentaría Christopher si el libro fuera escrito hoy? Uy, Christopher como narrador No o pensándolo personaje. como si lo volviera a escribir Mark, sino como si lo escribieras tú, a qué retos se enfrentaría Christopher si el libro fuera escrito hoy? Uy, no sé, qué pregunta tan difícil. Camilo, ¿vos qué pensás? Decime, ilumíname. No, pues, o sea, tú eres la experta porque tus libros se caracterizan por una representación muy clara de la realidad, por eso, y de la realidad actual. Entonces, por eso quise hacerte esta pregunta. Mira, mírame que un personaje como Christopher, ¿qué le puede pasar? Que como le cuesta trabajo relacionarse afuera, pero en cambio tiene una capacidad intelectual muy grande y puede escribir muy bien, podría estar, y como no le gusta que le toquen, podría estar metido en su casa pegado al computador, ¿no? Y no tener vida afuera, sino estar metido en internet todo el tiempo, ¿no? Y podría ser por ahí, no lo sé. Ujú. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos por esa pregunta tan difícil. Vamos con María Paula, Angélica y cerramos con Luis Fabio. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es María Paula, yo soy fonoaudióloga, entonces trabajo casi a diario con niños neurodivergentes y realmente leer el libro, primero creo que por el título nunca lo hubiera comprado, entonces fue un regalo, muchas gracias Pilar, y empecé a leerlo y era como leer a mis pacientes, entonces era como ponerme en sus zapatos, tener más empatía y a veces cuando estoy en las sesiones con ellos es como que a veces me desespero y digo, porque no entiende o porque no hace lo que les estoy planeando y es saber que ellos son concretos, que a veces son felices con cosas simples. Entonces es también eso, entenderlos y ponerlos ponernos en sus zapatos. Muchas gracias, solo era un agradecimiento. No, gracias a vos. ¿Hay alguien sabe por qué el libro se llama así? ¿De dónde salió ese título? ¿No? No. ¿De Sherlock No. Holmes? Sí, es por un cuento de Sherlock Holmes. El cuento se llama La aventura de Silver Blaze. No sé cómo habrán traducido Silver Blaze al español, que es el nombre de un caballo. Y en ese cuento em, hay un momento, vengan, lo busco, que por acá lo escribí en algún lado. Hay un momento en un diálogo en el que todo el misterio se resuelve por eso. Busquen el cuento y se lo leen. Pero entonces, como que es que lo tengo en inglés, pero le pregunta a alguien
a Sherlock Holmes como, ¿y hay algún punto al que usted quisiera derivar mi atención? Y él le dice, al curioso incidente del perro durante la noche, traduciría yo y no a la medianoche, pero por la noche. Y entonces le responden, el perro no hizo nada por la noche. Y Sherlock Holmes le dice, ese fue el curioso incidente, ¿no? De ahí salió el título, léanselo. La aventura de, ¿cómo fue? De Silver Blaze. Vamos a ver cómo busquemos en Google, si alguien puede buscar en Google cómo tradujeron ese cuento. Se llama en inglés The Adventure of Silver Blaze. Seguro alguien lo está buscando y nos lo comparte ahí en el chat. Eso. Angélica Barón. Buenas noches a todos. Bueno, un gusto conocerte y verte aquí, Pilar. Eh, Sorprendente esta lección que hiciste, la verdad, muy afortunada, diría yo. Soy enfermera también. Eh, pero pese a la profesión, el acercamiento a este tipo de escritura es algo que no me lo había esperado. Y digamos que Pilar finalmente desde el punto de vista literario, o sea, pues obviamente todo lo sorprendente que es acercarse a otro mundo y lo que la literatura permite, ¿no? Hoy estamos en un punto en el cual las personas con este tipo ya hoy incluso no se habla de discapacidad, sino de deficiencias, están precisamente, estamos buscando cómo en nuestro mundo en el que creemos que está perfecto y normal, todos tienen precisamente este espacio y lo difícil que es para estas personas comunicarse y que nosotros, que decimos ser normales, los entendamos. Entonces, literariamente también fue un reto, ¿no? O sea, no sé tú qué opinas, Pilar, del modo de la escritura del libro, en el cual realmente logra. Es sorprendente cómo el escritor se pone del lado obviamente, tuvo que haberse puesto del lado de Christopher para escribir y hacerle sentir a uno desde la escritura esa narración como tan directa y tan sorprendente que le hace a uno sentir que realmente tiene uno a Christopher al frente. ¿Qué opinas de la narrativa? Bueno, yo voy a leerte lo que escribí, yo tomo notas, yo tengo unos cuadernitos y cuando estoy Ujú. leyendo escribo sobre lo que voy Sí. leyendo y mira lo que anoté al respecto. Prosa diáfana y precisa, sin adornos. Ujú. Narrador en primera persona que de entrada encontramos diferente. Una persona que señala lo que a todos los demás nos parece obvio, como si fuera excepcional. Plantea un misterio. Encuentra muerto al perro de la vecina en medio del jardín de esta, atravesado por un horcón de jardinería, trinche o tenedor. ¿Quién lo mató? Y no podemos dejar de seguir leyendo, no tanto porque queramos saber quién mató al perro, lo cual sí nos interesa, sino sobre todo porque necesitamos entender o descifrar a ese extraño narrador, ¿no? Y Sí, creo que, total. creo que eso es como de las primeras cosas que escribí, ¿no? Que a nosotros queremos saber quién mató al perro, sí, pero eso no es lo que nos agarra. Lo que nos agarra es que no entendemos quién es ese narrador y necesitamos saberlo, ¿no? Y lo Ujú, vamos descubriendo página a página y es súper chévere. Yo creo que ese es el gran misterio, ¿no? Y de ese no habíamos hablado. ujú. Es Gracias, descubrir Pilar. quién es. Y miren que eso es lo que nos plantea al inicio, quién es el narrador. Y al final, el propio narrador personaje se está descubriendo a sí mismo y está descubriendo quién es. Sí, total. Gracias por esa apreciación de la narración. Gracias a las dos. Bueno, aquí están escribiendo Pilar, que es Estrella de Plata. Al parecer así lo está traducido al español. Ah, el nombre del caballo es Estrella de Plata. Entonces, la aventura de Estrella de Plata, em, que es un cuento de Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle. Luis Fabio Hoyos. Estás en silencio. Ya, disculpa.
Buenas noches. Muchas gracias, Pilar, por compartirnos con este libro y por regalarnos este espacio. Quería comentar un poco respecto a la última pregunta que hizo alguien respecto a qué pasaría si este libro fuese escrito hoy. Ujú. Sí tenía incluso desde antes de oír la pregunta eso en mente porque llama la atención pues que en el 2003 cuando se escribió el libro no se hablaba ni de neurodivergencia, ni se hablaba de Asperger, ni se hablaba de... Sí existía tal vez, pero en unos inicios, pero eran como los inicios de... Entonces, el autor hace un ejercicio literario espectacular porque viene como sin prejuicios. Él viene no por un diagnóstico, no busca como la receta para hablar de algo, sino que toma basado en sus vivencias, en las personas que él conoce, había leído en algún lado que asistía a diferentes centros comunitarios donde conoció muchas personas, pero si ese libro se hiciera hoy, el narrador, el autor no tendría tanta libertad porque ya se ha hablado demasiado y necesitaría consultarlo de pronto con psicólogos, tendría ya unas métricas exactas para el personaje y se limitaría bastante el ejercicio narrativo, pues como tan bonito que nos ofrece, o sea, mucha espontaneidad en la construcción de este personaje que me gustó mucho en el sentido en que este libro le ofrece a las personas experiencias distintas. Hablábamos de el rol de la maternidad, hablábamos de una aventura, hablábamos del papel de los niños. Hay personas, y me incluyo, que para mí fue un ejercicio sobre empatía. Entonces, ese personaje construido de esta manera genera experiencias distintas. No es como un libro que tú escribes y el tema central es la soledad y todo gira en torno a la soledad. Este libro, cada persona lo puede leer con una interfaz distinta y en sí destaco y resalto por sobre todo el gran ejercicio narrativo que nos brindó el autor. Pero mira que yo voy a discutir con vos porque yo no creo que eso hubiera sido el problema. ¿Sí me entiendes? Yo no creo que un autor, hay autores que construyen así como decís y entonces van al psicólogo, digamos, pero yo escribí Los Abismos en ahorita y tiene una mamá Pero, que sufre algo que, no, que se llama rinitis, ella dice que tiene rinitis, sí, pero todos que los que leen el libro dicen, no, esta señora no tiene rinitis, esta señora tiene una enfermedad mental, no la nombramos y no hay necesidad de ir y ponerlo dentro de un diagnóstico, no, esto es una elección de escritor. Habrá pero, autores que hagan eso, otros que no, ¿no? Y ya que exacto. este no es un tema nuevo, tenemos El idiota de Fyodor Dostoyevsky, que podría ser perfectamente un man neurodivergente, o El sonido y la furia de Faulkner, o está, no sé cómo se tradujo, Of Mice and Men al español, cómo se traduce de De ratón ratones a hombres, de ratones y hombres, de llama. ratones y Bueno, hombres. también, o Ajá. sea, es un tema que ha sido ampliamente tratado en literatura. No, no tengo en la mente algunos que sean más contemporáneos o posteriores a lo que hizo Mark Haddon, ¿no? Pero yo sí creo que ahí hay una elección de autor. ¿No? En donde hay autores que entonces se van y investigan cómo sería, cómo hacer un neurodivergente, pero hay otros que no. Mira que justamente con los abismos yo no quise ir a investigar cómo es una persona depresiva, porque yo no quería ser Ok. un depresivo de libro de texto. Yo quería ser un ser humano que se ponía triste y se encerraba en el cuarto y bajaba las cortinas. Si un médico se lee eso y le llama depresión, eso es el médico. Si un lector lo quiere llamar depresión, es depresión, pero no yo, como autora quería nombrarlo así, ¿no? Porque pilla que en la vida las cosas no son así. La vida no es como un libro de texto donde uno puede clasificar, ay, este es narcisista y este es, no, uno, las personas tienen tendencias, es más complejo.
Pero es que de una u otra manera yo siento que ahora vivimos en un mundo lleno de etiquetas y es más fácil si todo se hace, es que él tiene el síndrome de esto. Claro, pero Y Mark lo que tú Haddon dices, es es un una buen elección de autor. autor bien hecha. Claro, pero Mark Haddon es un buen autor y un buen autor Ujú, trabaja con seres exactamente. humanos, ¿verdad? Entonces, eh, eh, hoy en día, mira que hay muchas veces la pregunta es, ay, ¿cómo escribe uno ahora si nos van a cancelar? ¿No? No nos van a, no nos van a cancelar, o sí. Si eres Eso bueno, es no te cancelan. no, puede que sí, ¿sí me entendés? Pero yo creo que si vos como autor, digamos, si yo soy un hombre blanco privilegiado o una mujer blanca privilegiada y voy a escribir una novela con una protagonista negra pobre, ¿es legítimo hacer eso o no es legítimo? ¿Puedo hacerlo o no? Yo no sé si es legítimo o no, yo lo hice, Sí, siendo blanca y privilegiada y nadie me canceló. Todo lo contrario, ha sido una novela súper celebrada, sí. traducida, la han leído en Quibdó, mujeres negras, y me han dicho, me encantó su novela, ¿verdad? Entonces, em, yo creo que mm, eso no depende del tiempo actual, ¿no? Yo como autora podría ser una protagonista, hacer una novela con una protagonista oriental de asiática, no, porque no he estado allá y no conozco y no he visto. Y seguramente si pienso que soy tan genia y entonces me creo que lo voy a hacer y lo hago, pues posiblemente sí me cancelen porque estoy escribiendo sin conocimiento de un tema, entonces posiblemente no pueda crear un personaje asiático verosímil, digamos. ¿Sí me entendés? Este man fue capaz de hacer un niño neurodivergente y es un libro que ha vendido más de 10 millones de copias y todavía no lo han cancelado, ¿no? Y lo han prohibido por motivos religiosos que no tenían que ver con que era neurodivergente, sino con en el cinturón de la Biblia de los Estados Unidos cuando censuran libros y es porque el libro dicen que incita a la violencia, pues porque nos muestra una familia absolutamente disfuncional y un niño que va con un cuchillo que se lo quiere enterrar a la gente. Entonces lo cancelaron por eso. ¿No? Ahora, ¿vamos a escribir con miedo a que nos cancelen? Pues para eso no escribimos. Los escritores, muchas veces escritores aspirantes me preguntan, pero ¿usted cómo hace para enfrentar el miedo pues a su familia y que todo el mundo a poner todas esas cosas que usted escribe? Pues es que eso es lo primero que tiene que derrotar un escritor, ¿no? Si vos estás pensando en el que dirán, pues no podés ser escritor, no podés y menos si sos mujer, ¿verdad? Un escritor ocupa un lugar que ya es incorrecto. Ningún papá ni ninguna mamá quiere que su hijo sea escritor. Nadie en su sano juicio decide ser escritor. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es prescindir del miedo al que dirán. Gracias. ¿No? Bueno, y para prometerles ya una última pregunta voy a hacerte, Pilar, para enfocarnos un poquito en tu obra de las que mandaron. Paula Andrea Tavares, no sé si andas por ahí, em, pero dicen muchas de tus obras hay una tensión entre lo íntimo y lo salvaje. ¿De dónde nace tu interés por explorar estos contrastes? Ay, me amo esta pregunta. Gracias por leerme así, como quiero ser leída. Eso fui yo. Mm, Ay, gracias, Paola, me encanta esa pregunta, lo íntimo y lo salvaje. Mira que yo creo que nosotros somos animales y todos aquí sí somos, pero yo creo que nosotros sabemos que somos animales, pero no lo creemos. Nosotros creemos que somos mejores, diferentes, más evolucionados, porque somos racionales. Entonces nos parece que esa característica nos aleja del animal. Yo creo que no. Y yo me he pasado la vida estudiando, y con estudiar quiero decir escribiendo libros, observando y escribiendo libros sobre nuestra naturaleza animal. ¿Dónde está? ¿Qué está? ¿Qué es lo que nos hace animales?
Entonces, por eso vivo escribiendo sobre lo salvaje y lo íntimo. Estoy buscando así, es como, esa es mi búsqueda y no sé todavía por qué tengo esa búsqueda ni ese interés tan profundo. Y ya para cerrar antes de nuestra foto, voy a intentar cambiar un poco esta pregunta porque ya nos dejaste claro que un escritor no escribe no hace literatura con un motivo de tratar un tema A, B, C o D o dejar una moraleja A, B, C o D. Pero yo sí quisiera preguntarte cómo la escritura ha cambiado tu vida y si la ha cambiado y si ha cambiado la relación que estableces con los demás. Es que mira, Sandra, que la escritura ha estado siempre. Yo empecé a escribir cuando tenía 7 años. Ninguna niña de 7 años dice que quiere ser escritora. Dice que quiere ser bailarina, bombera, presidente, astronauta. ¿Sí me entendés? Pero yo siempre quise ser escritora. A los 14 sí dije quiero ser escritora. Entonces es algo que tengo tan metido que yo no puedo ver cómo la ha transformado porque es algo que soy. Pero si te voy a contar una anécdota, mi exmarido en alguna pelea me preguntó un día, pero es que para usted, ¿qué es más importante, su literatura o yo? Yo le dije, huevón, pues obvio que mi literatura ha estado siempre y va a estar siempre. Y ya, punto. ¿No? Y eso no se discute. ¿No? Y recuerdo una vez también, cuando ya era escritora y me tocó volver unos meses a la casa de mi mamá porque volví a Colombia y entonces tenía que comprar una casa y mi mamá, preocupadísima, le dijo a mi hermana, pero es que Pili no hace nada más sino leer y escribir. No hace, no, le dijo, Pili no hace nada, solo leer y escribir. Mi hermana le dijo, pero pues es que es escritura, ese es el trabajo de ella. Y mi mamá, ah, ¿no? Como que yo, eso es lo que yo siempre quería hacer y, o sea, y que siempre he hecho, ¿no? Y alguien dice aquí, bendito sea el ocio de leer, y como, no es mi trabajo, ¿no? No es un ocio. Para mí es mi trabajo, es lo que he sido siempre, No, lectora y escritora. muchas gracias. Pues nuevamente gracias, Pilar, por acompañarnos hoy, por regalarnos estas dos lecturas tan maravillosas que nos llegan a fondo. Llegó la hora de la foto, así que los invito a todos a que pongan su cámara, los que se animen, y tomo la foto del día de hoy Ay, yo con el tengo mi libro libro. por allá lejos. Y yo también estoy fuera de casa sin el libro, pero voy. Pero bueno, sonreiremos y nos veremos lindas. Sí. Lo meto ahí en Photoshop. Bueno, va. Uno, dos, tres. Hay un segundo que llegó un mensaje de texto y esto se pone en la revista. Uno, dos y tres. Otra vez. Ay, sí, otra que por ahí alguien me habló y volteé la cara. Uno, dos y tres. Espérense porque es que hay varios. Ay, no, qué lindo. Y todos prendieron su cámara y pusieron el libro. Ay, pero venga, yo los veo que es que son muchos. Uno, Eso, así voy dos. pasando las páginas y los veo Y a pasa las todos. páginas, yo voy. Uno, dos y tres. Y es que son 7 páginas. Son siete, eso es Sigan mucha que ahí gente. voy. Sigan que ahí voy. Bueno, ahí está. Llegué hasta las 7. Bueno, pues a todos nuevamente mil gracias, en especial a ti, Pilar. Nos vemos en un mes. Bienvenidos a todos los nuevos lectores de Colombia, Perú y Chile. Y nada, nos seguimos leyendo. Les Un mando a abrazo. todos, Pili, un beso enorme. Gracias, gracias. Feliz noche. Muchísimas gracias. Buenas Hasta noches. luego, Gracias. 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 Chao, gracias. Muchas gracias. Chao.